En un video anterior habíamos visto que el campo eléctrico para un punto P de un alambre infinito que tiene una densidad de carga lambda 0 está dado por esta expresión de acá. Entonces, esa es la magnitud del campo eléctrico en este punto P que está sobre la tapa lateral de una superficie gaussiana que en este caso tiene forma cilíndrica. Lo que ahora vamos a hacer es que vamos a construir un vector porque evidentemente el campo eléctrico que vemos que sale del alambre tiene esta dirección. Entonces nosotros sabemos que nuestros sistemas coordenados están dados de la siguiente forma. Más o menos está acá algo de la siguiente forma y sabemos que hacia adelante tenemos la X y hacia arriba tenemos la Y. Por lo tanto, este campo eléctrico nos va a quedar de la forma que el campo eléctrico como vector va a ser igual al campo eléctrico, la magnitud, que es esta expresión de acá arriba, por el vector unitario. En este caso, como vemos que el campo eléctrico que sale del alambre va en la dirección X positiva, entonces lo vamos a colocar como el vector 1,0. Y al operar esto, pues nos va a quedar entonces que el vector campo eléctrico es igual a el campo, 0. Es decir, que en este caso el campo va a ser lambda 0, acá se me olvidó colocar el cerito, sobre 2pi r por epsilon 0. ¿Listos? 0. Este va a ser el campo eléctrico en este punto P. Si yo quisiera analizar el campo en un punto P por acá, o sea, coloquemos este P1, entonces vamos a llamar este el campo 1. ¿Listos? Si yo quisiera hallar el campo 2, que es en el punto P2, pero voy a borrar acá. Entonces voy a borrar esta parte acá y vamos a colocar acá que este va a ser el punto P2. Entonces el campo en el punto P2, como nosotros lo vamos a calcular, se calcula igual que en el campo P1, o sea, esta expresión que tenemos acá es la misma para cualquier punto sobre la superficie o la tapa lateral. Es decir, que cumple tanto para P1 como para P2. Pero en P2, si nosotros miramos o dibujamos la línea de campo eléctrico, la línea de campo eléctrico en este caso sale, ¿cierto? Entonces vemos que en este caso va en ese sentido. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico va a quedar de la siguiente forma. Entonces, el campo 2 va a ser igual a la magnitud del campo, que es la que ya tenemos. ¿En qué dirección? Como va en la dirección menos x, quedaría menos 1,0. Por lo tanto, el campo 2 como vector va a quedar igual a menos e,0. Por lo tanto, el campo 2 va a ser igual a menos, y colocamos el valor de e, que es este mismo de acá, que entonces lambda 0 sobre 2pi r por epsilon 0, 0. Ese va a ser entonces el valor del campo eléctrico en ese punto P2. ¿Listos? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, fíjense que nosotros también podríamos tomar un punto, por ejemplo un P que esté en este punto, pero en perspectiva ese punto está sobre la tapa lateral, o sea que si yo lo descompongo acá, esto va a estar algo así. ¿Listos? Es decir, que tiene como una proyección en la tercera componente. Por lo tanto, eso implicaría que los vectores que nosotros tenemos nos tocaría aumentarle acá. Miren, voy a borrar acá este y voy a borrar acá este. Y vamos a meterle entonces la tercera componente. La tercera componente en ese caso sería la z. Lo voy a colocar acá en negro. Entonces tenemos acá 0. Y acá pues nos tocaría colocar la tercera componente, que va a ser 0. Y según nuestro eje coordenado, entonces la componente z quedaría en este sentido. Esta va a ser la componente z. ¿Listo? Saliendo del plano. Por lo tanto, si yo dibujo en ese caso el campo eléctrico en ese punto P, va a salir, este va a ser el campo eléctrico. Recuerden que lo azul es el campo eléctrico. Entonces, en ese caso va a tener la componente z. Entonces, ¿cómo quedaría el vector para el campo en ese punto? Llamémoslo P3.
Entonces el campo en el punto P3 va a ser igual como en la dirección Z. Entonces va a ser la magnitud del campo por el vector 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Por lo tanto va a quedar entonces 0,0, E, y eso nos va a quedar entonces 0,0, y el campo eléctrico va a ser entonces lambda 0 sobre 2 pi r por epsilon 0. ¿Por qué? Porque sencillamente cualquier punto sobre la superficie lateral va a tener la misma magnitud. Y recuerden que la magnitud en este caso está dada por esta expresión de acá. Voy a borrar acá como para dejarla de forma más general. Entonces nos queda, perdón, entonces en este caso esa superficie, voy a borrar acá. Entonces nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar como lo vemos acá indicado. Entonces nos queda, ese sería el vector en la dirección Z para ese punto P3. ¿Listos? Esto es importante porque a la hora de hacer sumatoria de campos, yo puedo tener varios alambres infinitos, hay que hallar el vector campo eléctrico, así como lo estamos haciendo, para cada punto, o sea, el campo de cada alambre en ese mismo punto, y después sumarlos de forma vectorial. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.